Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video iniciaremos con una serie dedicada a UML versiones 1. Comencemos. El objetivo es hacer una introducción del UML, Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelado en español, hablar un poco de su historia y destacar su importancia en la sistematización bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Primero haremos una reflexión sobre la comunicación en los equipos de trabajo y posteriormente hablaremos del origen de UML, los diagramas UML y contestaremos la pregunta de por qué tantos diagramas, para concluir con un breve resumen. Antes que expliquemos qué es UML y para qué sirve, me gustaría platicar sobre mi propia experiencia en equipos de trabajo para hacer una sistematización nueva o una actualización por corrección de errores o crecimiento de funcionalidades. Y para ser claros, el término sistematización lo entenderemos en este video y en los subsecuentes como al grupo de elementos software, hardware y de comunicaciones que interactúan para hacer más eficientes las actividades, los procesos, los procedimientos e incluso las mismas personas. Hecha esta aclaración, continuemos. Lo cierto es que la experiencia me ha mostrado que en la mayoría de las ocasiones no sabemos comunicarnos de forma clara, sin ambigüedades, sin sesgos de interpretación con los diferentes involucrados en la sistematización, cliente, usuario e incluso con los mismos integrantes del equipo de sistemas. Y no solamente me refiero a equipos de trabajo donde hay un número importante de personas involucradas, sino en cualquier sistematización, pequeña, mediana, grande, extra grande, de cualquier tamaño. Me he encontrado con los mismos problemas de comunicación en gran medida por una deficiente y en ocasiones inexistente documentación. Me refiero a que durante la sistematización se debe contar, entre otros elementos, con documentación clara, precisa, suficiente y entendida por las personas que la deben entender bajo su propio enfoque. Y aunque este último suene como una disculpa anticipada, no lo es, y conforme avancemos quedará claro. UML es una herramienta que cuenta con una serie de símbolos y reglas propias para crear diagramas, además de las narrativas en los casos de uso que veremos más adelante. El objetivo de UML es apoyar la sistematización para crear esa documentación clara, precisa, suficiente y entendible por las personas que la deben entender bajo su propio enfoque. UML surge como resultado de la colaboración de Grady Bosch, James Rumback e Ivar Jacobson. Estos tres caballeros dieron origen a la primera versión del UML a finales de los 90 y posteriormente fue donado al OMG, Object Management Group, Grupo de Administración de Objetos, para su promoción y evolución. Actualmente, el OMG ha liberado hasta la versión 2.5.1 del UML, pero en este video hablaremos de la versión 1 y de sus actualizaciones con el objetivo de hacerlo simple, que no debe de entenderse como sinónimo de insuficiente, aunque a juicio de un servidor, con todo lo que veremos en esta serie de videos, será más que suficiente para apoyar la sistematización de cualquier entorno en lo que se refiere al UML. En un video posterior, si así lo desean, podríamos hablar de la versión 2 y todas sus actualizaciones. Háganmelo saber en los comentarios. Otro punto que bien vale la pena mencionar es que aunque el UML fue creado pensando apoyar la sistematización basada en el paradigma de la programación orientada a objetos, lo cierto es que el UML se puede usar para cualquier sistematización en un paradigma diferente e incluso para entornos que no requieren ser sistematizados. Esto es gracias a que el UML es un lenguaje de modelado visual ajeno a cualquier lenguaje de programación y a que no obliga a que sean usados todos sus diagramas. Los diagramas que utilices deben ser lo suficientes para tu sistematización. Si no tienes claro qué es el paradigma de la programación orientada a objetos, podríamos desarrollar un video al respecto si así lo desean. Háganmelo saber en los comentarios. Los diagramas UML, como se les conoce comúnmente, se pueden clasificar en dos grupos: en diagramas estáticos o de estructura y en diagramas dinámicos o de comportamiento. Los primeros simplemente nos muestran los elementos que integran al entorno que estamos sistematizando, pero no nos muestran qué acciones realizan, cuándo las realizan, bajo qué condiciones las realizan y en qué orden las realizan. Esa sensación de movimiento se plasma en los diagramas dinámicos. Los diagramas estáticos o de estructura son el diagrama de clases, el diagrama de objetos o de instancias, el diagrama de componentes y el diagrama de distribución o de despliegue. Y los diagramas dinámicos son
el diagrama de casos de uso, el diagrama de estados o máquinas de estados, el diagrama de secuencias, el diagrama de colaboraciones, que a partir de la versión 2 es solamente conocido como diagrama de comunicaciones, y el diagrama de actividades. Además, UML cuenta con paquetes, notas y estereotipos que ayudan a hacer más claro y flexible al propio UML. En este video UML Introducción solo hablaremos de lo más básico de cada diagrama UML y en un video por cada tipo de diagrama detallaremos la información. Bien, hecha esta aclaración, continuemos. Diagrama de clases. Se puede afirmar que una clase es la parte angular de la orientación a objetos. Pero, ¿qué es una clase? Me apoyaré en una de las tantas definiciones que encontré en Internet. La clase es la representación abstracta que describe un conjunto de objetos. En otras palabras, es un tipo de dato abstracto que representa un conjunto de objetos que tienen en común una misma estructura, atributos y un mismo comportamiento, operaciones. Es decir, que son la misma cosa y hacen lo mismo. Estoy seguro que a primera lectura no es muy fácil de comprender realmente qué es una clase, así que lo haremos por medio de un ejemplo. Si te pido que pienses en una impresora, en automático sabes de qué estamos hablando y ni siquiera tuve que mostrarte una impresora, porque tú sabes qué es una impresora, sabes su apariencia, sabes sus características, sabes las partes que la conforman, sabes en términos de orientación a objetos sus atributos y sabes qué hace igualmente en términos de orientación a objetos sus operaciones. Y en términos más prácticos, una clase es como un molde de galletas que te sirve para hacer todas las galletas que quieras. La clase es un molde para hacer todos los objetos que quieras a partir de esa clase. La forma en que se representa una clase en UML es por medio de un rectángulo dividido en secciones. La primera contiene el nombre de la clase, la segunda los atributos de la clase y la tercera las operaciones que realiza la clase. Y un diagrama de clases está formado por varias clases conectadas por líneas que indican cómo se relacionan entre sí. Diagrama de objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto en UML es una instancia de una clase, es decir, es un elemento que se crea a partir de una clase pero con valores y operaciones propias. Como vimos en el diagrama de clases, una clase es simplemente un molde, una plantilla para crear objetos, para instanciar objetos. Un objeto se representa con el mismo rectángulo de la clase a partir del cual se creó, indicando en minúsculas el nombre del objeto seguido de 2 puntos y el nombre de la clase, todo subrayado. Además, debemos indicar el valor de cada atributo del objeto si así lo requiere. Diagrama de casos de uso. Un caso de uso es una secuencia de acciones que generan un resultado en el entorno que estemos sistematizando. Este se representa por medio de una elipse y en su interior se escribe el nombre del caso de uso. Cabe la pena mencionar que el nombre del caso de uso surge del mismo lenguaje común del entorno que se está sistematizando, y es común que su nombre describa de forma general las actividades y resultado del caso de uso. Y para describir las actividades a detalle y más elementos relacionados al caso de uso, se tiene que hacer una narrativa. Ahora bien, los casos de uso suceden dentro de los confines del entorno que estamos sistematizando. Este se representa por un rectángulo con el nombre con el que identificamos el entorno que estamos sistematizando, y un caso de uso es iniciado por un actor y el resultado del caso de uso puede ser recibido por el mismo actor o uno diferente. Un actor puede ser una persona, otro sistema, una parte de hardware o por el paso del tiempo. Este actor se representa por medio de una figura asociada al caso de uso y una línea sólida que une al actor y al caso de uso. El actor que inicia el caso de uso se representa del lado izquierdo y el actor que recibe el resultado del caso de uso se representa del lado derecho. Diagrama de estados. Primero trataremos de definir qué es un estado. Un estado es una situación o modo de estar de un objeto cuya condición está sujeta a cambios. Entonces, un diagrama de estados muestra los estados en que puede encontrarse un objeto. Por ejemplo, nosotros como persona pasamos de ser un bebé a un niño, a un adolescente, a un adulto y a un anciano. Un foco de prendido a apagado y viceversa. Un elevador de estar en reposo a subir o a bajar.
Todos estos son estados, y en un diagrama UML el estado del objeto se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas dividido en tres secciones. La primera sección indica el nombre del estado, en la segunda sección las variables relacionadas con el estado del objeto, y en la tercera sección se indican las actividades que realiza el objeto en ese estado. Además, el diagrama de estados también muestra un punto inicial representado por un círculo relleno, un punto final representado por un círculo relleno rodeado por otro círculo y líneas continuas con punta de flecha entre estados que indican transición de un estado a otro y su flujo. Un diagrama de secuencias muestra la interacción en forma de mensajes entre los diferentes objetos en relación al tiempo, es decir, en el orden en que se producen estos mensajes. Puede afirmarse que un diagrama de secuencias es la representación gráfica de la narrativa de un caso de uso con una importante diferencia. En la narrativa podrían estar o no identificados de forma clara los objetos que interactúan y los mensajes que se envían, pero en un diagrama de secuencias los objetos y los mensajes que se envían entre sí se muestran de forma explícita. Un diagrama de colaboraciones muestra la interacción en forma de mensajes entre los diferentes objetos, es decir, en el orden en que se producen estos mensajes. Seguramente usted ya se habrá dado cuenta que la descripción que acabamos de dar es casi idéntica a la que dimos para el diagrama de secuencias, con la única diferencia que no hacemos énfasis al tiempo, aunque como verá más adelante no es que no esté presente. Entonces, podemos afirmar que el diagrama de colaboraciones es semánticamente equivalente al diagrama de secuencias. Simplemente es una forma diferente de diagramar lo mismo. Un diagrama de actividades muestra los pasos de una operación, de un proceso o de un procedimiento, incluyendo puntos de decisión y bifurcaciones. Estos pasos son llamados actividades. Si tuviéramos que clasificar a los diagramas UML por el nivel de detalle que muestran, el diagrama de actividades es el que muestra la actividad más atómica. Es decir, cada actividad que muestra el diagrama de actividades ya no es divisible, y cuando una actividad del diagrama de actividades es divisible, se crea un subdiagrama de actividades para detallarla. El diagrama de componentes proporciona una visión física de la construcción del sistema de información. Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y las dependencias entre ellos. El diagrama de distribución tiene el objetivo de mostrar una imagen clara de cada equipo de cómputo y dispositivo, es decir, el hardware que forma parte del sistema de información. El elemento básico de un diagrama de distribución es el nodo, representado por un cubo y que puede ser una laptop, una PC, un servidor, una impresora, un hub, una antena de comunicación, cualquier hardware. En este nodo, además de indicar su nombre, podemos agregar un estereotipo para identificar el tipo de nodo, así como una descripción, una lista del software que contiene, los componentes que ejecuta o cualquier cosa que sea de importancia para el buen funcionamiento del sistema de cómputo. ¿Por qué tantos diagramas? Bueno, recuerde que mencionamos que la sistematización debe contar con documentación clara, precisa, suficiente y entendida por las personas que la deben entender bajo su propio enfoque. Por ejemplo, un diagrama de colaboraciones no nos servirá de mucho mostrarlo, discutirlo y validarlo con un usuario, pero sin duda alguna, este mismo diagrama de colaboraciones es más ventajoso para un programador. En cambio, un diagrama de clases, un diagrama de casos de uso y sus narrativas son esenciales para mostrarlos, discutirlos y validarlos con el usuario. Podemos decir que los diagramas UML son similares a los diagramas usados en una construcción. Si quisiéramos construir un edificio de 20 pisos, seguro que van a participar arquitectos, ingenieros civiles, albañiles, plomeros, electricistas, entre otros. Y antes de poner la primera piedra, ya deberíamos contar con los planos de vista exterior, vista interior, estructurales, de instalaciones eléctricas, de instalaciones de aguas dulces, de instalaciones de aguas negras, de instalaciones de descargas pluviales, de aire acondicionado y no sé de qué otros más. Pero cada uno de estos planos va dirigido y es importante para grupos de personas en específico, no para todas las personas que colaboran en la construcción, porque cada persona tiene una responsabilidad definida en la construcción del edificio de 20 pisos. Además, recuerde que mencionamos que UML no obliga a que sean utilizados todos sus diagramas, y los diagramas que se decidan usar deben ser los suficientes y permítame agregar con el detalle suficiente.
¿Y cómo saber que se tienen los suficientes? Es una pregunta difícil de contestar y la realidad es que eso va a depender de qué se quiere sistematizar, su complejidad, su tamaño y tu propia experiencia. Pero lo que sí te puedo asegurar es que no contar con documentación estandarizada como la que propone UML es un error muy grave que se paga muy caro. Ojalá fuéramos un poco más parecidos a los arquitectos. No se pone la primera piedra hasta que se tienen todos los planos. Ellos no construyen un edificio de 20 pisos esperando a que no se caiga. Ellos construyen un edificio de 20 pisos asegurando que no se va a caer. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo se quiera ver, nosotros no tenemos ese problema. Nosotros podemos hacer una sistematización y si algo sale mal, lo arreglamos. Y si se presenta otro problema, también lo arreglamos. Y así podemos estar mucho tiempo arreglando problemas. UML es una herramienta que te va a ayudar, si no a desaparecer por completo este ciclo de prueba y error, sí te va a ayudar a reducirlo de manera significativa. Simplemente es que hagas uso de él y que lo hagas parte de tus buenas prácticas de sistematización. UML desde su primera versión a finales de los 90 hasta sus versiones hoy día se ha convertido en el lenguaje de modelado visual bajo el paradigma de la programación orientada a objetos de referencia en toda la industria. En gran medida su simpleza y facilidad para transmitir la misma idea a diferentes tipos de personas, cliente, usuario, arquitecto, analista, diseñador, programador, tester, etc. Gracias a sus símbolos, reglas propias y a la flexibilidad de hacer crecer su semántica y al uso de símbolos ajenos al UML. Hemos concluido este video UML Introducción. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video UML Diagrama de Clases, parte 1. ¡Hasta pronto!